Vamos a analizar pues la tercera entrega, ¿verdad? Y los detalles de esta entrega. La idea es que yo voy haciendo como un ejercicio donde vamos a ir viendo la orientación académica y también, además de eso, un ejemplo de los temas pues, más importantes de este trabajo de entrega. Entonces, vamos a ver si logramos ahí que se vea. Ok. Me avisan si se ve la orientación académica, nada más, si me puede avisar, Lorena, le agradezco un montón. Sí, profe, sí sabe. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, lo primero o la primera parte de este trabajo que es muy importante, sí he visto que siguen como fallando en esa parte, entonces creo que es importante mencionarlo. Toda esta primera descripción del curso, ¿verdad? No es necesario agregarla en el trabajo. O sea, toda esta parte donde viene descripción general del proyecto, ¿verdad? Donde está la justificación, donde están los objetivos, no se deben agregar al trabajo. Ustedes inician a partir de la introducción. Es importante también mencionar que la introducción tiene siempre, siempre el título de la introducción. Esto para ubicarnos, ¿verdad? Además, antes de la introducción, lo que debe haber o lo que debe existir es la portada con todos los detalles del curso, ¿verdad? Tanto del docente como de ustedes, y también lo que es el índice, ¿verdad? Y todas las páginas deben estar enumeradas, que eso también tiene un porcentaje en la tarea, ¿verdad? O en una entrega. Y además de eso, todos los detalles que se van a ir solicitando dentro de este proceso, ¿verdad? La introducción tiene 4 elementos importantes, ¿verdad? Que se los voy a poner acá. La introducción, yo espero revisar, o por lo menos lo que deseo revisar, es la primera parte o el primer párrafo, serían los detalles del curso, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se llama el curso, cómo se llama la asignatura en general, cuál es el periodo de la asignatura, ¿verdad? Cuál es la tarea que van a entregar, el número de la tarea, ¿verdad? Básicamente eso. Lo segundo, además de los detalles del curso, estaría, que viene aquí de hecho marcado, ¿verdad? Si ven, tipo de proyecto, entonces, proyecto, título, asignatura y otra información. Luego viene lo que es el propósito del trabajo, ¿verdad? Que el propósito del trabajo o del documento, el propósito del trabajo del documento se extrae justamente de la justificación. ¿De dónde sale la justificación? La justificación sale de la misma orientación académica, que es esta parte que está acá. Entonces, si ven, no tienen que venir formalmente escritas en el trabajo, de acá se extraen como todos los elementos. Entonces, el propósito se extrae de acá, ¿verdad? Luego de eso viene también lo que son los objetivos. ¿Ok? Señale los objetivos, ¿verdad? Del tercer aprendizaje, de la tercera entrega. ¿A dónde están los objetivos? Acá están los objetivos. Dos formas de hacerlo, lo citan, escriben una parte y lo van citando y lo van, recuerden que todas las citas tienen una estructura, una introducción, ¿verdad? Y un análisis, o lo parafrasean. Entonces, vamos al Word también. La tercera parte son los objetivos. Los objetivos tienen dos maneras, se parafrasean, ¿verdad? Colocando la referencia de APA o se citan con la estructura. ¿Qué es la estructura, verdad? De una cita. La estructura es introducción, breve introducción de la cita, cita textual y análisis. Esta análisis o comentario o comentario. Esta estructura es esencial y de verdad se falla mucho en esta parte. Entonces yo espero que en esta tercera entrega pues eso no ocurra. Y por último serían las partes del documento. ¿Cuáles son las partes del documento? Las partes del documento son estas que están acá.
La primera, ¿verdad? Sería la introducción, si lo ven aquí, de hecho dice parte introducción. La segunda, ¿verdad? Parte, terminología y así sucesivamente. Entonces, es un párrafo donde se establecen cada una de las partes y se explica qué tiene cada parte, así en general, un resumen, pero un parrafito, no todas para abajo, sino un párrafo de esa parte. Entonces, esta sería la primera parte de la entrega, ¿verdad? Según la segunda parte de la entrega, eh, igual si tuviera alguna duda, nada más me va informando, ¿verdad? La segunda parte sería la terminología del proceso de investigación. Entonces, nos vamos a la parte 2, ¿verdad? Que es la parte de la terminología y lo vamos a ir definiendo acá de una vez. Ok, vamos a ver los términos. Entonces, lo que se solicita con estos términos es que ustedes, bueno, lean la unidad académica, ¿verdad? Que en este caso es el libro del curso de Brenes y Ocampo, específicamente en el capítulo 5. En esta tercera entrega, lo que se busca es que ustedes hagan una investigación, ¿verdad? Un ejercicio de investigación donde empiecen a utilizar algunas de las herramientas que se han ido viendo durante el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces, para eso, en el curso, en las primeras, digamos, en la entrega uno y 2 ustedes van aprendiendo cómo citar, ¿verdad? Cómo desarrollar APA. Entonces, aquí se viene como la estrategia para empezar a investigar o por lo menos hacer la primera parte. Entonces, se define cada una de los términos que están acá, ¿verdad? Aquí dice muy claramente que en la definición debe haber una cita directa o una paráfrasis. Entonces, si ustedes toman uno de estos términos, ¿verdad? Deben de buscarlo eh, en el libro del curso y en el libro del curso se define, ¿verdad? Cada uno de estos temas. Entonces, clarísimo, ¿verdad? En esta parte son 5 definiciones, ¿verdad? Y estas 5 definiciones deben de tener una cita. Una cita como con su debida estructura, breve introducción de la cita. Bueno, primero el nombre de lo que ustedes van a definir, la breve introducción de la cita textual y después el análisis o el comentario. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar algunos de estos temas a nivel general, que es el acercamiento inicial a la realidad de investigar. Bueno, según los análisis a nivel de investigación, siempre hay una relación, bueno, histórica entre lo que es el sujeto y el objeto, que eso era como lo primero que se mencionaba. Entonces, ustedes como investigadores o investigadoras, tienen que tenerse un acercamiento con esa realidad. ¿En qué sentido? En que tienen que verla, estudiarla y analizarla. Con el pasar de los años, entonces se ha venido trabajando la parte de la filosofía del análisis. Entonces, lo que se menciona es que ya no es una persona que investiga desde fuera de la realidad, o sea, como que ustedes están ahí con un papel escribiendo y nadie los está viendo, ¿verdad? Sino que ustedes también son parte del objeto. ¿En qué sentido? En que ustedes están investigando, pero también la otra persona los está viendo. Un ejemplo de esto, no es igual que usted esté conversando con una persona y a que usted empiece a escribir lo que está conversando con la persona, porque la persona está viendo que usted está tomando nota. Entonces puede ser que algunas de las actitudes que tome o que realice puedan cambiar. Entonces esta es la parte de acercarse a la realidad. Yo no puedo solo investigar desde el escritorio, desde mi casa, ¿verdad? Sino debo investigar viendo la realidad, estando ahí, ¿verdad? Y sintiendo lo que estoy investigando. ¿Qué es la formulación del problema o cómo se formula un problema? Aquí lo vamos a ver ahorita, pues más a detalle. Siempre los problemas de investigación inician con una pregunta, eso es esencial, ¿verdad? Siempre, siempre. La pregunta es la que se va a trabajar durante todo el proceso investigativo y ese va a ser el problema. El problema es qué se va a resolver, ¿verdad? Durante toda la investigación y nos va a dar el norte de cómo se va a empezar a investigar. Los objetivos de investigación son las metas o a dónde quiere llegar usted dentro de esa investigación. Entonces, la investigación tiene una relación, o se llama un hilo conductor. Siempre el problema está relacionado con el tema y con los objetivos, ¿verdad? Y ya ahí empieza todo. ¿En qué sentido? En que yo me hago una pregunta que debo de contestar
Los objetivos es a qué quiero llegar con esa pregunta, ¿verdad? Y después empieza todo el proceso de investigación donde yo empiezo a contestar esa pregunta, ¿verdad? Por medio de los objetivos. Entonces, como una guía, un norte. Luego, el marco teórico es la teoría que usted les da la explicación para poder entender a qué refiere la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar, qué sé yo, la cantidad de animales que se mueren en la carretera, ¿verdad? Si yo quiero desarrollar eso, entonces yo tengo que tener un problema y preguntar cuántos animales se mueren en X o Y carretera, ¿verdad? Ya cuando vienen los objetivos, entonces yo tengo que establecer la forma en cómo se van a desarrollar. Entonces yo quiero decir, ok, quiero analizar los animales silvestres, un ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿qué es en el marco teórico? Entonces yo voy a buscar la teoría de qué han escrito las personas, instituciones, ¿verdad? O en general la ciencia sobre los animales. Entonces yo voy a decir, ok, ¿cómo se explica esta parte de los animales, ¿verdad? ¿En qué sentido? En cómo se desarrolla, qué han escrito. Entonces, qué sé yo, un autor dice que se debe de investigar primero la comunidad y buscarla para ver qué animales hay. Hay otro investigador o investigadora que dice, no, los animales no debería de ser de esta manera, sino más bien se debe revisar primero cuáles son las condiciones, la temperatura, ¿verdad? Esa es la parte de la teoría. Entonces, si ven, todo es como un mismo nexo donde se va desarrollando para poderlo generar, ¿verdad? Y la otra parte es la ética de la investigación. ¿Qué es la ética de la investigación? La ética tiene que ver con los valores en el entorno de la investigación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, bueno, el ejemplo que siempre tengo ahí como más fresco, si desde su profesión lo que usted está haciendo no es ético, entonces evidentemente no debería realizarse. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos en esta parte. Puede ser el tema de la química, digamos, en la creación de sustancias, por ejemplo, drogas o este tema, ¿verdad? Entonces se utiliza pues una profesión para generar un elemento que no necesariamente, ¿verdad?, es ético. O en la parte social, ¿verdad? He visto ejemplos de personas que se contratan, por ejemplo, para hacer para hacer una represa hidroeléctrica, ¿verdad? Y esta represa representa sacar de la comunidad a territorios indígenas, etcétera, ¿verdad? Entonces se contrata una persona para que lo realice. Entonces, bajo esa perspectiva, se rompe, digamos, el marco de la parte ética, ¿verdad? Porque el profesional, pues, va a recibir una buena remuneración, pero no está utilizando sus conocimientos, ¿verdad? Para hacer, pues, crecer a la comunidad o crecer a las personas o para aportar algo, digamos, efectivamente dentro de este proceso. Ok. La otra parte que es muy importante es la selección del tema. Entonces, en esta selección del tema, lo que se va a desarrollar es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Yo voy a ir construyendo, por así decirlo, cada uno bueno, la terminología, lo que vamos a agregar aquí es lo siguiente. Entonces, se define con 5 citas textuales, ¿verdad? Textuales y un paráfrasis, ¿verdad? Con la estructura, si son citas. ¿Cuál es la estructura, verdad? Breve introducción, cita textual y análisis y un comentario. Ok. Profe, perdón, Ajá, volviendo a la parte de la paráfrasis o de la cita textual, no se pueden ajá. combinar las dos, ¿verdad? Se puede usar una, en Eh, todo el caso me refiero. no, sí lo puede, digamos, mezclar. Por ejemplo, puede ser que el término uno usted lo defina con una cita y el Ah, término dos con sí. una paráfrasis. Sí, se puede, claro. Súper bien, profe, gracias. Siempre y cuando tenga los elementos de cada, digamos, la cita que tenga la estructura y la Ujú. paráfrasis que tenga la referencia. Ujú. De acuerdo, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Ok, seguimos.
Entonces, en esta parte de la selección del tema, ¿verdad? Lo que se necesita es tomar en cuenta qué recursos se tienen, ¿verdad? Y basado en eso, va a marcar cuál es el tema con el color que usted elija. Entonces, en resumen es colocar en el trabajo este cuadrito, ¿verdad? Y seleccionar el tema que ustedes así deseen, ¿verdad? Seleccionarlo con un color amarillo. Eso es como importante. Ustedes van a elegir el tema que más les guste o les llame la atención, porque al final, em, si a nosotros no nos gusta el tema, va a ser más difícil desarrollarlo, ¿verdad? Yo no voy a elegir ninguno de estos temas, ¿verdad? En realidad me encanta el de mi comunidad y su realidad, pero bueno, no lo voy a hacer así para este ejercicio, ¿verdad? Pero sí voy a elegir un tema que a mí me gusta, digamos, y lo voy a ir desarrollando con cada una de las partes, ¿verdad? Para irlo trabajando. Entonces, digamos que mi tema, ¿verdad? Va a ser, aquí está la selección del tema, digamos que yo coloqué en amarillo y hay un tema que dice el fútbol y la mercantilización o el fútbol y el negocio. Vamos a poner así, el negocio del fútbol, más fácil. Digamos que este es mi tema, ¿verdad? Entonces acá yo coloco el cuadrito, todos los temas y tengo que enmarcarlo en amarillo, ¿verdad? Seguimos. Viene la parte de la delimitación. ¿Cuál es el objetivo de la delimitación? En un trabajo, mientras más grande sea el tema, es menos probable o viable que nosotros lo estudiemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, qué sé yo, quiero trabajar el tema de, no sé, de una guerra, ¿verdad? Entonces, si yo coloco y digo, las guerras en el mundo, son demasiadas guerras, ¿verdad? Entonces, mientras más grande el trabajo o el tema, es menos sencillo, menos viable desarrollarlo, ¿verdad? Y viene digamos, ese es un ejemplo muy, muy grande, pero digamos, si lo tomamos o lo vemos desde Costa Rica, entonces, si yo digo las ventas ambulantes, se me ocurre, ¿verdad? Y voy a trabajar las ventas ambulantes, y yo digo las ventas ambulantes en Costa Rica, entonces yo tendría que ir a cada una de las provincias de Costa Rica, ¿verdad? Para hacer una muestra de las ventas. Entonces, si ven, la limitación es mientras más pequeño, ¿verdad? Es más viable de desarrollar. Entonces, acá lo que se dice es que la delimitación se compone de varios temas. Entonces, el tema general, ¿verdad? El subtema, que es como el tema más pequeñito, ahorita lo vamos a hacer con el tema pues, que yo escogí. Y también la delimitación geográfica, ¿verdad? Si ven aquí está, la delimitación geográfica es el país, provincia, cantón, distrito, comunidad, ¿verdad? Y la delimitación temporal. ¿Por qué se coloca, digamos, la limitación geográfica? Para que sea un tema que ustedes verdaderamente puedan desarrollar, ¿verdad? Y además de eso, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque si ustedes hacen una investigación en este mes o en este año, dentro de 5 años, la realidad va a ir cambiando. O sea, no va a ser lo mismo el resultado que se tiene ahorita que se tiene dentro de 5 años. Entonces, cuando ustedes hagan una investigación, siempre, siempre deben de delimitar el tema. Entonces, vamos a pasar esto para allá. Si me lo pasa. Ujú. Ok, entonces, acá está la limitación del tema. Ah, bueno, pues al revés, pues abajo. Ok, entonces, acá está la delimitación del tema, ¿verdad? Y nada más, denme un segundo. Un segundito. Ok, ahora sí, volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Vamos a irlo poniendo por partes. Entonces, tema seleccionado, ¿verdad? Delimitación del tema.
periodo de estudio, ¿verdad? Entonces, mi tema seleccionado es el negocio del fútbol, ¿verdad? Como tal. Ese es el tema general. Entonces, subtema, siempre el tema debe ser más pequeño, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir el negocio del fútbol, sino tengo que irlo ubicando en un tema más pequeño, ¿verdad? Entonces, el negocio del fútbol en la venta de camisetas deportivas, ¿verdad? Se me ocurre. ¿Ok? Si ven, entonces ya es el mismo tema, pero más delimitado, ¿verdad? Ya no es solo el negocio del fútbol, que es un montón, ¿verdad? Sino en la venta de camisetas deportivas. Delimitación geográfica, digamos que va a ser en Alajuela, ¿verdad? Si recuerdan, en provincia, cantón y distrito, ¿verdad? Entonces, Alajuela, digamos que va, bueno, va a ser en Heredia, no importa. Heredia, la volví ahí. Digamos que va a ser en la provincia de Heredia, en el cantón de San Rafael, en el distrito de Fátima, creo que eso no existe, pero no importa, ¿verdad? Y en el barrio Corazón de Jesús, ¿verdad? Ok. La delimitación del tiempo, ¿verdad? Que acá viene como especificada, de hecho. La delimitación temporal puede ser 2 semanas, pero no es como lo más viable, sería mejor colocar el cuatrimestre. Entonces, acá sería como em, segundo, bueno, digamos que estamos en el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Aunque no es así, pero este, del 2024. ¿Ok? Esa sería como la forma. Entonces, después hay que colocarlo todo junto. Entonces, ¿cómo lo coloco todo junto? Ahora viene acá. El negocio, ¿verdad? De las camisetas deportivas, ¿verdad? En Heredia, San José, Corazón de Jesús, ¿verdad? Coma, en la fecha, ¿verdad? Ese sería el tema. Entonces, si ven, este ejercicio es esto, es colocar todo separado, por así decirlo, ¿verdad? Para ir uniendo y después hacerlo todo junto, ¿verdad? O desarrollarlo todo junto, que sería esta la forma. Igual, si tienen alguna duda, me van consultando. Bueno, ok, viene Sí, el problema de profe. investigación. Ajá, sí, En la claro. parte del subtema, es como Ajá, la parte ok, el tema es el negocio de fútbol, como usted lo puso ahí, y el subtema es ajá. como en la parte o enfocarme de lo que voy a tratar o voy a hablar específicamente. Exactamente, digamos, vamos a verlo aquí en esta parte, digamos, donde están como los temas. Si ven, Ujú, proyecto de construcción del Hospital de Cartago, o sea, es demasiado ujú, grande, ¿verdad? Entonces ahí usted tendría que buscar qué le interesa de ese proyecto. Entonces, qué sé yo, usted dice, me interesa que haya atención al público más cercano, ¿verdad? O que haya mayor facilidad de citas. Entonces ahí es donde viene el subtema, o sea, qué le interesa de cada uno, ¿verdad? O por ejemplo, ajá, del no, no, tren como alternativa o problema, perdón, de congestionamiento vial, entonces usted va a decir, ok, ese es el tema demasiado grande, ¿verdad? Por eso yo les ponía el ejemplo del fútbol. El fútbol es demasiado grande en el sentido que involucra demasiadas cosas. Entonces, ¿qué me interesa del fútbol? Me interesa directamente el negocio. ¿Y qué me interesa del negocio? La venta de camisetas, ¿verdad? Es algo como de más acuerdo. cerrado. Ujú. Sí, 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 perfecto, profe. Es que vieras que yo ya tengo el trabajo avanzado. Lo que pasa es que Ajá, precisamente por eso estoy en la tutoría, porque sí tenía algunas dudas con respecto claro. a eso. Genial, genial, sí. Y los puedo ir ahí mencionando, no hay ningún problema. Ok, seguimos. Entonces. El problema de investigación, entonces, para hacer el problema deben de leer estas dos páginas, ¿verdad? El problema siempre, siempre es una pregunta. eh, la idea es que esa pregunta responda qué se quiere investigar, ¿verdad? Y que sea delimitada. Entonces, por ejemplo, para mí esta parte, bueno, obviamente ya tengo como algunos elementos de investigación y para mí es algo
que se puede desarrollar de manera muy sencilla, pero también hay que hacerlo con calma y despacio y etcétera. Entonces, si ven, ya aquí está agregada, ¿verdad? La delimitación geográfica, que lo hicimos arriba, ¿verdad? Y también la delimitación temporal, ¿verdad? Entonces, si ven acá, dice un ejemplo, dice el cuatrimestre, ¿verdad? Y el año, como yo lo coloqué. Entonces, siempre, siempre la parte de la formulación del problema, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. Siempre es una pregunta. O sea, si esta parte no está en forma de pregunta, no es un problema de investigación. Porque la máxima de la investigación dice que toda investigación inicia con una pregunta, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Si en esa parte no hay una pregunta, ese elemento no está bien desarrollado, ¿verdad? Mira por qué me salió tan raro esa parte. Bueno, ok. Dentro de esa parte, entonces, viene acá, ¿verdad? La delimitación. Ya aquí estaría el tema delimitado, ¿verdad? Que este sería mi tema de investigación. Después de ese tema de investigación, entonces, si recuerdan lo que les dije al inicio, el tema, el problema y los objetivos están desarrollados. Entonces, ahora sí, voy a bajarlo aquí para no hacer enredo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de investigación o cómo se redacta un problema? Entonces, ¿yo qué quiero investigar en este problema, verdad? O sea, para mí sería sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio, ¿verdad? Si lo ven aquí, del fútbol en la venta de, ¿verdad? Y todo el otro rollo de camisetas 2024. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es como el más sencillo. Otra pregunta que se puede generar sería, ¿verdad? De este mismo tema. Igual vamos a trabajar solo una, pero sería, se lo viene de pregunta. ¿De qué depende la venta de camisetas como camisetas deportivas como negocio? Ahí lo puse mal. En el fútbol, en, ¿verdad? Heredia. Si bien ambas están súper relacionadas con el tema, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya aquí en el primer ejercicio, ¿verdad? En este, se desarrolló el tema, ¿verdad? Si ven, ya aquí se hizo la pregunta problema. Vamos a trabajar con la primera, pero es un ejemplo de, ¿verdad? De pregunta. Acá ya está la pregunta problema, que sería el ejercicio. Cuando uno hace una pregunta problema, generalmente la explica de previo. Entonces, acá pone, por ejemplo, se analizará en el siguiente trabajo la pregunta problema, ¿verdad? Y coloca la pregunta. Después acá, esta pregunta desea responder por qué el negocio es importante, qué conlleva el negocio. O sea, hay que explicar la pregunta, ¿verdad? Un poco, ¿ok? Siempre, eso es como esencial o muy relevante, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos, ¿verdad? Ya tenemos los dos elementos de la investigación, o por lo menos lo que se va pidiendo acá, ¿verdad? Profe, eso de Ajá, analizar o hacer como una explicación de esa pregunta problema es ajá. cortito, tampoco es algo que va a ser tan largo. No, puede ser un párrafo, algo muy sencillo, si no, no es Ok, tan largo. Mm, ok. ¿ok? Luego vienen los objetivos de investigación, ¿verdad? Para los objetivos de investigación, eso es interesante, porque los objetivos generalmente se tienen muchos fallos con los objetivos, pero yo les voy a dar como algunos elementos ahí de lo que más o menos lo que se espera, lo que se plantea de un objetivo, ¿verdad? Y cómo se debe de realizar, ¿verdad? Entonces, acá lo que se menciona es que se debe leer pues la orientación donde vienen los objetivos, ¿verdad? Redactar un objetivo específico y uno general, ¿verdad? Esa explicación es como muy, muy general acá. Vamos a ver elementos que no deben de estar en un objetivo, ¿verdad? Vamos a empezarlos a ver por acá. Entonces, primero, vamos a poner aquí elementos que no deben
que no se colocan en un objetivo, los voy a ir puntuando, ¿verdad? Eso tiene que tomar en cuenta porque siempre lo hacen. Entonces, creo que es importante. Primero, no se utilizan palabras de negación. Por ejemplo, ¿verdad? Que es la que más usan, no. ¿Qué? Esa palabra no. Tampoco no se utilizan palabras de afirmación. Por ejemplo, sí, ¿verdad? Si tienen eso, nos apetece hay que cambiarlo, esa parte. Además de eso, no se utilizan palabras de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Por qué separado, unido, verdad? Con tilde cuando lo hacen. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Verdad? Nada de eso, nada de palabras de pregunta. Ok. Luego, los objetivos siempre inician con un verbo. Siempre inician con un verbo. Analizar, identificar, determinar, ¿verdad? Solo un verbo. Ok. No más de un verbo. Esa es otra. No se colocan los verbos seguidos. Por ejemplo, eh, analizar, digamos, así inician a veces, ¿verdad? Esto no es correcto. Analizar, identificar y determinar, ya ahí estamos jodidos, ¿verdad? Solo un verbo, ¿ok? Siempre los objetivos están relacionados con el tema y el problema de investigación. Son tres objetivos, ¿verdad? Un objetivo general y tres objetivos específicos. Son como elementos ahí claves de, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No hay ninguna consulta. Todo súper bien, profe. Perfecto, genial. Ok. Y bueno, son como elementos importantes. Me hace falta uno, pero ahorita me acuerdo cuál es, la verdad que ahorita me acuerdo. Si no se utiliza la negación, afirmación, palabras de pregunta, siempre inician con un verbo. Ah, ya me acordé. Ok. Siempre los objetivos tienen el para qué del objetivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿para qué se genera? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, me devuelvo acá, ¿verdad? Este es mi tema, ¿verdad? Me lo traigo para abajo en el planteamiento del problema. Esos son como claves ahí para que no se equivoquen con ¿verdad? Con la realización del tema. Este es mi tema, entonces. Ujú. Ahora sí, vamos a los objetivos, ¿verdad? Todo puse al revés. Objetivos. Ah, qué majadero. Objetivos. Ah, qué. Otra vez mal. Objetivos. Listo. Objetivo general, ¿verdad? El objetivo general siempre, siempre está relacionado con, evidentemente, eh, bueno, aquí dice generales, pero es objetivo general. El objetivo general siempre, siempre está relacionado con el tema, ¿verdad? Igual que los específicos. Entonces, siempre inicia con un verbo. Entonces, por ejemplo, sería analizar, ¿verdad? Ahí están como las partes. ¿Qué deseo analizar yo? El negocio del fútbol en la venta de camisetas deportivas, ¿verdad? Entonces, el negocio del fútbol, ¿verdad? En la venta de camisetas deportivas, ¿verdad? ¿Qué quiero agregar yo? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Verdad? Si bien la investigación siempre es un proceso donde uno se puede volver, desarrollar, analizar, ¿verdad? Eso es como un elemento interesante. Entonces, digamos, yo quiero decir, ok, a mí me interesaría saber cuál es la venta de camisetas deportivas a hombres, digamos, y mujeres,
¿verdad? Entonces aquí le agregué a hombres y mujeres, entonces me devuelvo al ejercicio, ¿verdad? Ok, bueno, de hombres y mujeres, ¿verdad? Se lo agregamos aquí, me devuelvo a la pregunta problema, está por acá, ¿verdad? Toda la selección del tema. Entonces yo digo, el negocio del fútbol, la venta de camisetas, ¿verdad? En hombres y mujeres. Y en la pregunta debe estar establecido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el negocio del fútbol ante camisetas deportivas? ¿Verdad? En hombres y mujeres, ¿verdad? Si bien esto es un proceso reflexivo, o sea, eso puede pasar en cualquier momento, ustedes se pueden devolver, pero todos los tres tienen que estar relacionados, o sea, tienen que estar relacionados a fuerza, ¿ok? Entonces yo digo aquí, ¿verdad? Analizar el negocio del fútbol, la venta de camisetas deportivas en hombres y mujeres, ¿verdad? Y todo el otro rollo en Heredia, en San Rafael, ¿verdad? En Barrio, ajá. ¿Ok? También se puso negrito, ¿ok? Objetivos específicos, ¿ok? Vamos de nuevo aquí, lo voy a bajar para que todo quede junto, lo vamos viendo junto. Profe, Objetivos, ajá, la parte, siempre, bueno, estoy viendo que usted está metiendo en la parte de objetivo general, ajá, lo de arriba también, sí, un poquito de lo de arriba. exactamente. Generalmente, ¿a qué se refiere con un poquito lo de arriba? Con toda la delimitación. Sí, sí, sí. Sí, en el objetivo Ah, general bueno. sí, en los específicos no, pero en el objetivo general sí. Es que, por ejemplo, es que yo bueno, obviamente seleccioné el tema y yo nada Ajá, más lo que puse fue eh, y como fue como por la parte como con el tema ahora que yo escogí, fue como ujú. la parte como identificar y así, como no, pero no metí lo de arriba. Ah, Entonces ok, sí tengo que sí, explicarlo. sí, porque siempre tiene que estar delimitado, porque si no, entonces el objetivo es demasiado grande y no se cumple. Ajá. Ok, En ok. los específicos no lo agrega, solo en el general, pero sí, Solamente en el primero, ¿verdad? En el objetivo general, entonces. exactamente, De acuerdo. Y obviamente el específico y el otro tiene que ir relacionado, obviamente, con el mismo tema. exactamente, sí, correcto, Ok, listo. o- con gusto. Ok, entonces aquí digamos que yo digo identificar, ¿verdad? El negocio del fútbol, ¿verdad? Otra vez, en la venta de camisetas a hombres, ¿verdad? Este es un ejemplo, obviamente, pero ahorita voy a hacer otro diferente, porque este es, pues, para mí es muy sencillo, ¿ok? Yo digo determinar, ¿verdad? El negocio del fútbol a mujeres, digamos, y el tercero, comparar la venta de camisetas deportivas de hombres y mujeres, ¿verdad? Ok. Si ven, esto es un ejemplo que a mí me gusta siempre dar porque a veces ponen comparar, el verbo comparar, ¿verdad? O la palabra comparar. Yo no puedo comparar algo si antes no lo he estudiado. Entonces yo no, o sea, el primer objetivo específico nunca va a ser comparar, porque si ustedes utilizan comparar, tienen que comparar, por ejemplo, acá, cuántos se venden hombres, ¿verdad? Cuántos se venden mujeres. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Digamos que este tema, vamos a traerlo aquí, vamos a hacer otros objetivos. Digamos que este tema ya no tiene lo de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces yo digo, camisetas deportivas en, a nivel de precio, ¿verdad? Obviamente hay que agregarlo todo lo de arriba, pero no voy a hacer, nada más es un ejemplo, ¿verdad? Calidad y, eh, qué sé yo, textura, ¿verdad? Entonces, este sería mi objetivo general, mi objetivo general, ¿verdad? Mi objetivo específico, entonces yo puedo decir, ok, identificar la venta de camisetas deportivas según el precio, ¿verdad? Ok, lo ven aquí, ¿verdad? Aquí está uno. Precio, ¿verdad? Precio. Ujú. Ahora, determinar
la venta de camisetas según la calidad, digamos, ¿verdad? Aquí está calidad, ¿verdad? Esta es una forma de hacerlo también, miles de formas, ¿verdad? O miles de maneras. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en el objetivo general siempre, siempre va a estar relacionado con los objetivos específicos. Entonces, si en el objetivo general ustedes establecen los tres elementos más importantes de lo que ustedes van a investigar, entonces ustedes pueden hacer un objetivo para cada uno de esos elementos, ¿verdad? Puede hacer un objetivo, digamos, para la parte de precio, uno para la textura y uno para la de calidad, ¿verdad? Eso es otro ejemplo. Ahora, si recuerdan, dentro de lo que vimos ahorita, de lo que no se debe hacer en los objetivos, ¿verdad? Lo que hace falta, dice, siempre tiene un para qué el objetivo, ¿verdad? Esta parte es importante. Entonces, ¿qué es el para qué de los objetivos? Eso se trabaja en los objetivos específicos, ¿verdad? Vuelvo a este ejemplo. Entonces, identificar el negocio del fútbol en otras camisetas de mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí sería el para qué, para determinar el uso, digamos, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, ya ahí ustedes están diciendo qué es el para qué, o sea, para qué lo van a utilizar, ¿verdad? Entonces, determinar el fútbol, ok, para determinar la venta, digamos, ¿verdad? ¿Cuántas se venden? Y comparar, entonces, para analizar la diferencia entre, la diferencia en ventas entre hombres y mujeres, ¿verdad? Siempre el para qué se utilizan los objetivos específicos, siempre, siempre, ¿verdad? No los generales, solo los específicos. ¿Qué, digamos, cómo haría yo un objetivo que esté mal hecho, ¿verdad? Que vamos a hacer uno que esté mal hecho. Esos son como los ejemplos que a veces uno revisa. Entonces yo tengo aquí analizar, para analizar, identificar y determinar, ¿verdad? El negocio del fútbol. Este es un objetivo mal hecho. ¿Por qué motivo, verdad? Tiene primero los tres verbos, ¿verdad? Que solo debe iniciar con un verbo, ¿verdad? No tiene el tema completo, ¿verdad? De ahí vamos mal también. El tema completo no está y no está la delimitación del tema, ¿verdad? No, de general. Eso está mal, ¿verdad? Vamos a hacer uno malo aquí. Identificar el negocio del fútbol en la venta de camisetas en el deporte, ok. Entonces, identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio del fútbol en la venta de camisetas? Ok. Si bien aquí hay una palabra alusiva a pregunta, ya ahí estamos jodidos, ¿verdad? O sea, no se puede desarrollar así. Vamos a hacer uno malo de esto, digamos, del otro. Determinar y determinar la venta. Determinar, solo así, sí, la venta de camisetas es más amplia para mujeres. ¿Ok? ¿Verdad? La palabra sí. Vamos a hacer otro que generalmente se da o se desarrolla. Este es como muy común. Entonces yo digo, ok, aquí, comparar la venta, digamos, desventajosa de camisetas deportivas de hombres y mujeres. Si ven, aquí estoy siendo desventajosa, ¿verdad? ¿Por qué está mal ese objetivo? Porque yo estoy dando por un hecho algo que no he investigado. O sea, yo no sé si es desventajosa antes de analizarlo, ¿verdad? Entonces, ejemplos de los objetivos, digamos, que están bien, los primeros, ¿verdad? Con todos los detalles, ¿verdad? Y algunos de los errores que generalmente se desarrollan o se realizan, ¿verdad? No todos los objetivos son iguales, o sea, no todos tienen que ser hombres y mujeres y comparar, ¿verdad?
Ya vimos también un ejemplo de otros de cómo se pueden desarrollar, que son estos de acá. Va a depender de lo que usted quiera investigar. Entonces, si ven acá en los objetivos que se desarrollaron, ¿verdad? El tema, el problema y los objetivos siempre están relacionados. O sea, hay una relación entre los tres elementos, ¿verdad? Este me lo voy a volar, que era un ejemplo, pero es interesante porque es el precio, ¿verdad? Entonces, un objetivo para el precio, un objetivo para la calidad y un objetivo para la textura. Ustedes pueden hacerlo también en su trabajo. Ese es muy interesante y es muy efectivo cuando uno está aprendiendo a desarrollar objetivos, ¿verdad? Seguimos. ¿Todo claro ahí? Sí. Si Todo hay bien. dudas, No, no, súper perfecto. bien. Genial. Ok. Ahora viene la parte de las fuentes de información académica, ¿verdad? Que si ustedes se acuerdan, dentro de lo que vimos en esta parte que estaba aquí, vamos a ver más arriba, dentro de los términos a desarrollar, estaba en esta, estaba el marco teórico, ¿verdad? Que es la teoría. Entonces, aquí ustedes van a desarrollar la teoría. Vamos aquí. Fuentes de información, ¿verdad? Aquí lo que se solicita son 5 fuentes de información académica que estén relacionadas al tema. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no espero ver o no espero que ustedes escriban o desarrollen 5 fuentes que sean las mismas del libro. Ustedes busquen fuentes diferentes, ¿verdad? Tesis, libros, revistas, instituciones que escriban sobre eh, su tema, ¿verdad? Y que aquí la expliquen. Entonces, el ejercicio es básicamente este, es colocar el número de fuente, ¿verdad? Si es la primera, obviamente la primera, ¿verdad? Una captura donde marquen en amarillo la parte que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Y coloquen en un cuadrito la cita directa. Mi consejo, ¿verdad? Ese es el legítimo cuando le dice la mamá a uno que si lo toma lo deja, pero después le sirve. Mi consejo es que cuando saquen la cita, de una vez le saquen la estructura. O sea, pongan aquí en la breve introducción, la cita y el análisis, porque después les va a ser más fácil colocarlo dentro del trabajo. Pero bueno, eso es un tema de, ¿verdad? De solo de indicación. Entonces, información o fuente de información uno, ¿verdad? La fuente de información, la captura de pantalla de la información, señalando en esa captura donde está en amarillo lo que ustedes van a usar. Después extraen la cita, hacen la breve introducción de la cita y el análisis, ¿verdad? Y así con las 5 fuentes diferentes, ¿verdad? No pueden ser en el mismo libro. Eso es como muy importante, ¿ok? Entonces, fuentes de información, ¿verdad? Siempre, siempre en todo trabajo o en todo documento, las fuentes de información se utilizan después en el análisis, no son solo para copiarlas ahí, ¿verdad? Y pegarlas, hay que analizarlas, ¿verdad? Ahora viene la parte de los instrumentos, ¿verdad? O la recolección de las historias de vida. Entonces, dentro de esas páginas se menciona que es una historia de vida. Una historia de vida es una técnica de investigación donde ustedes van dirigiendo el proceso para conversar con una persona. Entonces, se eligen preguntas, ¿verdad? Que por eso se deben de elegir 5 informantes para poderles desarrollar este ejercicio. Los informantes, de verdad, procuren que sean gente que no es que tenga que ser un, ¿verdad? Una persona ahí, un doctorado del tema, eso no es, pero sí por lo menos que tengan una opinión. Porque si ustedes les hacen las preguntas y las personas dicen, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ya con solo eso no se extrae ninguna información. Entonces, la idea es que ustedes se sienten, ¿verdad? Y hagan 5 preguntas, ¿verdad? Que tengan relacionadas con este tema. Entonces, las preguntas tienen que tener relación directa con el planteamiento del problema, ¿verdad? Y los objetivos de investigación. Por ejemplo, ¿qué se pretende conocer? ¿Qué se pretende identificar? ¿Qué es esto de acá? ¿Verdad? Y las preguntas son abiertas, ¿verdad? Hay 2 tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las cerradas es cuando usted le pregunta en un cuestionario y le dicen, ok, ¿usted está de acuerdo con que el servicio es bueno? Entonces le ponen a uno, opción uno, sí, opción dos, no, ¿verdad? Eso es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es cuando usted la deja para que la persona conteste, ok, me interesa el servicio, me gusta el servicio porque para mí es importante que me atiendan bien, que generen condiciones, ¿verdad? Eso es como la pregunta abierta, ¿verdad? La idea es que ustedes se sienten a hablar con la persona, ¿verdad? Conversen un poquito y ustedes vayan escribiendo lo que la persona converse. Eso es muy importante. Entonces, las preguntas completas, o sea, el ejercicio completo debe estar en los anexos. Completo. ¿Qué es el ejercicio completo? Las 5 preguntas o las cinco personas encuestadas con las 5 preguntas que van a desarrollar, ¿verdad?
Entonces, me devuelvo a mi ejercicio o lo que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, me voy para acá. Mm. En la parte anterior, bueno, esa no la puse, voy a poner mejor para no hacer enredos. En la parte anterior de las fuentes académicas, ¿verdad? En esta parte, entonces, en resumen, son eh, 5 fuentes académicas distintas al libro del curso, ¿verdad? Tienen que ser tesis, o sea, ejemplo, ¿verdad? Libros, em, revistas, instituciones, ¿verdad? Entre otros. Ok. Estas deben de tener entonces el número de fuente, ¿verdad? La captura de la cita y señalado en la captura, ¿verdad? La cita textual, ¿verdad? Luego colocan las 5 citas con su respectiva estructura, ¿verdad? Que sería introducción, cita y análisis, ¿verdad? Mm. Esa sería la parte pues, pasada, como resumen. El instrumento, ¿verdad? Se le realiza a 5 personas con preguntas relacionadas a los objetivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? O cómo se ve esta parte, digamos, con el tema que desarrollamos. Vamos a quitar los objetivos que están mal hechos, ¿verdad? Vamos a dejar solo los que están en todas. Ok, ok, entonces, por ejemplo, si yo hago las preguntas sería así, ¿verdad? Ejemplo, ¿cómo hacerlo? Obviamente cada quien tiene su manera y su forma. Si yo quiero que mis preguntas estén relacionadas con los objetivos, yo extraigo de cada objetivo por lo menos 2 preguntas. Es como la idea, ¿verdad? Aquí. Entonces yo copié los objetivos, ¿verdad? Y yo digo, ok, del primer objetivo debes traer 2 preguntas. Identificar el negocio en hombres. Entonces yo digo, ok, ¿considera usted que la venta de camisetas deportivas genera los mismos ingresos para Profe, hombres? Ajá, en esa partecita donde sí, uno tiene que hacer 5 preguntas, perdón, se tiene que hacer solamente 5 preguntas para las personas, ajá. solamente todas por igual. Todas por igual, se refiere a que hay que hacer las mismas preguntas a Ajá, todas. digamos, ajá, correcto. Sí, O, sí, sí, correcto, ok, y correcto. ahí también veo que hay un cuadro, profe, donde uno tiene que poner los datos de la persona. Entonces tienen que ser 5 cuadros. Exactamente. Esos 5 cuadros van en los anexos. Ajá. Ok, ok, de Sí, acuerdo. exactamente como usted lo dijo. Perfecto. Y ahí está mi pregunta, entonces, de la primera, digamos. Bueno, vamos a pregunta, no sé, ¿cuál es, o sea, qué piensa, digamos, de las ventas de camisetas deportivas para mujeres? Digamos?
son rentables, ¿verdad? Son rentables o generan mucha ganancia. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es generar preguntas relacionadas con los objetivos. Entonces yo después, digamos, elimino los objetivos, ¿verdad? Que es como el ejercicio, y me quedan las 5 preguntas. Y así están relacionadas directamente con el tema. Obviamente es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo que me preguntó, sí. Y aquí estamos. Este cuadrito, ¿verdad? Sería lugar, fecha, nombre de la persona entrevistada, las preguntas que usted las enumere en esta parte de aquí. Entonces, como para quedar ahí claros y claras, ¿verdad? En la parte 5 yo voy a esperar que esté el instrumento así en blanco. O sea, ¿qué quiere decir? Que esté como si ustedes la fueran a aplicar, pero en blanco, el lugar, fecha, ¿verdad? Nombre. Aquí yo quiero ver las preguntas, ¿verdad? Y básicamente eso, en esta parte, después ya contestadas, tienen que estar en los anexos, ¿verdad? Que es lo que se menciona acá. Si lo ven, estamos con esa parte, ¿sí? No, Sí, sí, profe, estamos. ok, genial. Ahora, la parte del informe, ahí ya viene lo bonito, ¿verdad? Que es donde yo todo lo que vengo trabajando lo voy desarrollando. Entonces, si ven el informe, tiene que tener varias partes. Tiene que tener un título, ¿verdad? De lo que está desarrollando. Y el informe va a tener varios elementos. Entonces, tiene la fundamentación teórica, lo ven acá, está numerado, ¿verdad? La descripción de las entrevistas, ¿verdad? Y los resultados de la investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes ya en el apartado pasado, ustedes tienen la introducción, la cita y el análisis, aquí ya vienen, o sea, ya ustedes tienen adelantado el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí viene el título del documento, ¿verdad? Y vienen las citas. Entonces ustedes las van agregando las citas ya con la debida estructura. No quiero ver citas textuales seguidas, esto es como muy importante, ¿verdad? No debe ser de esa forma porque al final no se cumple con los objetivos, ¿verdad? Y la idea es que ustedes lo vayan relacionando, no es colocar todo seguido, sino que lo vayan relacionando. Eso es muy importante. Luego vienen las entrevistas, donde ustedes van a relacionar las citas con las entrevistas, ¿verdad? Y al final el resultado. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo haría yo ahorita, por lo menos cómo lo desarrollaría. Entonces lo que dice es el señor, ¿verdad? Castro, no sé qué, monje, que ustedes entrevistaron, ¿verdad? Y ya viene el análisis, ¿verdad? ¿Cómo se haría para mí más sencillo? O por lo menos cómo lo haría yo. Entonces, digámoslo aquí, ¿verdad? Tiene que tener 3 partes o 3 elementos que los vamos a pasar aquí. Vamos a verlo aquí. Mm, y aquí están. Recuerden que siempre, que eso es muy importante, se escribe en tercera persona, no escriben en primera persona, ¿verdad? Porque eso no funciona de esa manera. Eso es muy importante durante todo el documento, ¿verdad? Y a algunos ahí, pues, lo hacen y obviamente se les va a ir bajando puntos. Eso es muy importante. Entonces, el trabajo tiene que tener 3 elementos, ¿verdad? Que son estos. Tiene que tener el título, bueno, 4 con el título, ¿verdad? Título, eso es muy importante, ¿verdad? El bendito título, el famoso título. La fundamentación teórica, ¿verdad? Dos maneras de hacerlo. Entonces puede ser que ustedes acá coloquen, entonces ustedes digan, ok, la investigación, ¿verdad? Tiene como referencia el análisis, ¿verdad? Del fútbol como negocio, ¿verdad? Entonces, por esta razón, se desea investigar o contestar, se desea contestar la pregunta, ¿verdad? Entonces yo ahí me traigo la pregunta problema que hemos trabajado ahora, ¿verdad? A ver dónde la dejé. Esta. Sí, eso es como una introducción, y ahí empieza donde ustedes van desarrollando como el hilo conductor. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿verdad? Ok. Entonces, basado en lo anterior, se tiene la siguiente teoría. Pues ya ahí ustedes empiezan, ¿verdad?
Entonces ya ahí ustedes empiezan con las citas. Entonces digamos que la primera cita dice que eh, el deporte es un negocio muy lucrativo porque conlleva una ganancia elevada en camisetas y se ha extendido a todos los géneros. Tenemos que hacer la cita, ¿verdad? Digamos que esa cita la hace Pérez en el año 2017 y que es la página 103, ¿verdad? Ok. Pero recuerden que toda cita tiene una introducción, entonces ustedes dicen aquí, ok, el deporte es un negocio que genera una, me puse mal negocio, que genera muchas ganancias. Y esto se analiza de la siguiente forma. Y aquí el análisis, ¿verdad? Entonces, ok, demostrando así con este análisis que la ganancia no es solo de un género, sino depende de la expansión generada a diferentes mercados, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí ustedes ya tienen la fundamentación teórica, ¿verdad? Y ahí lo van desarrollando con las 5 citas. Entonces, yo quiero ver en la fundamentación teórica las 5 citas. Hay varias maneras de hacerlo también. La descripción detallada de las entrevistas, que es esta segunda, ¿verdad? Puede ser que ustedes lo hagan separado, como lo estoy haciendo yo acá, ¿verdad? Y puede ser que ustedes acá entonces me coloquen la pregunta. Entonces, ustedes hicieron una pregunta y decían, qué sé yo, ¿existe una diferencia de venta entre hombres y mujeres en camisetas? ¿No? Le preguntaron eso a las personas. Entonces, digamos que em, le consultaron eso, ¿verdad? Lo pueden hacer separado, lo pueden hacer junto. Entonces, si ya aquí lo están desarrollando, yo puedo decir, ok, como ven acá, usarlo acá para no hacerlo diferente. Profe, perdón. Ajá, Y en esa partecita que usted está explicándonos ahorita, yo tengo que poner las ajá. 5 respuestas de las personas, de las 5 personas. No necesariamente, puede ser que usted utilice una, dos, tres, o sea, no tiene Ok, que poner las 5. Las ok, que sí tienen que estar las 5 son las 5 citas, eso sí es importante. ok. Y ahora, profe, en la parte que usted está Ajá, hablando de que nosotros tenemos que, sí, obviamente hablar en tercera persona, ajá. en las respuestas que me brindan las personas, Ah, no, ahí sí, obviamente, no hay quite. sí, 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 a eso iba, porque yo decía, pucha, entonces, no, ¿cómo voy a cambiar eso? Entonces, sí, no, lo tengo como tal cual, las respuestas de las personas sí, me refiero a usted en el análisis, pero no, las de respuestas de acuerdo, las personas sí, porque de ahí si no acuerdo. cambiaríamos todas las respuestas, ¿verdad? Bien, Entonces sí, sí, ok. digamos que Monje dice que sí existe bueno, digamos que Monje dice no hay, no hay para mí, ¿verdad? Ninguna diferencia, ok, entre la venta de camisetas, porque los partidos se ven parejo, hombres y mujeres, con camisetas por igual, ok, ok.
y a bajarlo para que todo se pegue y se vea todo junto. Ok, entonces, si ven aquí vamos, descripción, ¿verdad? Las entrevistas. Entonces, ya voy aquí analizando. Entonces, ok, para mí sería igual ver introducción. Entonces, en la entrevista realizada, no se percibe diferencia alguna entre la venta de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ponen ahí la consulta, ¿verdad? Y la respuesta. Entonces, no hay, basado en lo anterior, no se percibe diferencia alguna, ¿verdad? Dado que las transmisiones deportivas, el entrevistado o la entrevistada no genera diferencia. ¿Ok? Esta es una, ¿verdad? Una opción, una forma. La otra es que ustedes lo vayan trabajando todo seguido, ¿verdad? Aquí voy con todo seguido. ¿Verdad? Esta es una opción, ¿verdad? Opción uno, ¿verdad? Opción dos. Vamos a opción dos. La opción dos es que ustedes lo vayan uniendo y lo van contestando por cada pregunta. Entonces, la investigación, análisis del fútbol, ¿verdad? Igual el título que tenía de la cuestión, eso sí no cambia, ¿verdad? Esta es como la introducción y yo lo voy haciendo todo junto, entonces, que ya no pongo descripción de entrevista, sino, lo ven. Aquí ya está la cita textual, ¿verdad? Que es la parte teórica. Y de una vez nos vamos a la parte de la entrevista. Esa es otra opción, ¿verdad? Y lo voy desarrollando. Entonces, una pregunta, cita, entrevista, pregunta, cita, entrevista. Entonces lo voy haciendo conjunto. Y al final hago el cierre de las ideas, ¿verdad? Que son como las conclusiones. Que para los dos casos sería igual. Me refiero, vamos a verlo aquí. Me refiero a los resultados, ¿verdad? Los resultados siempre, que eso es otra cosa como que fallan mucho, ¿verdad? Los resultados de investigación, ¿verdad? Siempre son análisis, o sea, no es solo decir, ok, el fútbol no tiene ninguna diferencia de venta. Entonces queda uno así como, ¿verdad? Como raso. No, sino explicar, según las entrevistas desarrolladas, dos, tres personas mencionaron que sí hay relación, no hay relación, no hay diferencia, por esto y esto, ¿verdad? Entonces yo esperaría que hagan por lo menos unos cinco resultados de cierre, ¿verdad? Porque tienen cinco entrevistas. Básicamente eso. ¿Ok? Y aquí viene, de hecho, digamos, como los resultados o los hallazgos, ¿verdad? Que es esto que les digo, por lo menos una página. Si ustedes hacen cinco de cada una y hacen un parrafito de cada una, pues se les hace la página. ¿Qué va en los anexos o en esta parte? En los anexos irían las entrevistas completas, o sea, ya desarrolladas, me refiero a las cinco que ustedes hicieron, escritas así, ¿verdad? O pasadas por acá, ahí van las cinco, ¿verdad? Eso es muy importante. Tienen que enumerar los anexos, anexo uno, entrevista uno, tal persona, anexo 2, entrevista 2, ¿verdad? Tal persona, y esa parte es muy importante. La lista de las referencias, ¿qué va en la lista de referencias? En esta parte va las cinco, ¿verdad? Los cinco autores, autoras, instituciones que ustedes utilizan para esta parte, ¿verdad? Van ahí. Además va la referencia del libro del curso y la referencia de la orientación académica. Entonces, en la buena teoría, ustedes van a tener siete referencias ahí, las cinco de las citas, ¿verdad? Diferentes, y las dos de la orientación y la y el libro del curso, ¿verdad? Básicamente sería eso. Entonces, si ven, hicimos como un ejercicio de ejemplo, digamos, donde íbamos desarrollando cada una de las partes, obviamente con un tema diferente. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ah, bueno, muy importante, no me agreguen la escala de calificación dentro de la entrega, eso es muy importante. Por favor, lo toman en cuenta y no lo olviden, ¿verdad? La escala de calificación no va dentro de la entrega, o sea, no la coloquen ahí.
Este sería pues el tercer trabajo y ya sería el final, ¿verdad? Y ya basado en eso, pues se terminaría el curso. No sé si tienen alguna duda, consulta, todo claro, todo bien, Profe, qué pena, yo todo sí tengo una mal. pregunta. Claro, No, adelante. que dicha que entré a la tutoría, ¿verdad? Este, en la partecita, yo veo, usted puso las respuestas de las personas entrevistadas, usted las Ajá, puso de manera como citadas, ¿verdad? ajá, sí, Entonces yo tengo igual que hacerle a esa parte la breve introducción, la cita y ya después el desarrollo. así es. Ujú. Ah, ok, Porque ok. recuerde que cuando usted está entrevistando a alguien, dice, al final es una cita, porque es la opinión de la persona. O sea, es muy similar a una cita. Entonces, Ujú, usted siempre al entrevistar a alguien está hablando la opinión de la persona, entonces usted tiene que citarla porque no son palabras suyas. Por eso ok, al final hay que agregarle como el detalle, para ponerlo de nuevo. Vamos a ver. Ajá, aquí. Por eso, digamos, al final, o por lo menos cuando yo le ponía aquí, se le pone, digamos, la misma descripción, que sería, en este caso es un poquito diferente porque es la inicial del nombre, ¿verdad? El, el el apellido de la apellido, el persona, apellido. ajá, sí, correcto. Comunicación personal y la fecha donde usted desarrolló la entrevista. Esos son como los elementos. Ese sí Ah, es ok, diferente a nivel de APA, pero sí es sí, como la manera correcta. Entonces, ok, inicial del nombre, ¿verdad? Apellido de la persona primero, nada más uno. Comunicación personal y la fecha en la que usted desarrolló la. Sí, es como una cita. Por eso hay que vale, agregarla con comillas y todo y hacer la introducción y todo, sí. de Más acuerdo. bien muy buena Sí, sí. observación. Sí, Ujú. profe, excelente. No, vieras que súper bien, me quedó súper claro. De hecho, como le digo, que hice que entrar a la tutoría, porque sí habían puntos que estaba fallando, Claro. sinceramente. He dicho más bien que se logró. Igual, si tiene alguna otra consulta, con todo gusto. Ya sea ahorita o alrededor de la semana, ahí me puede consultar. Supongo que tal vez ahí como que dentro de la parte que voy a seguir el trabajo, ahí tal vez le voy a hacer una pregunta, otra duda que tenga, profe, pero de momento todo para Claro, mí está clarísimo. perfecto, con todo gusto. No sé si Analicet está por aquí también, todo bien, todo claro. No sé si me escucha. Hola, profe, buenos días. Por mí todo Sí. claro, profe, la verdad. Perfecto, genial. Ya Entonces, cualquier consultita y se le escribe y así, claro, pero todo súper claro. Más bien, muchas gracias. Y un gusto con todo también gusto. haberlo conocido, ¿verdad? Perfecto, igual para mí. Genial. Entonces, bueno, quedamos así. Cualquier duda o consulta, ¿verdad? No duden, pues, hacerla, ya sea, ¿verdad? En el foro o por correo y con todo gusto quedamos ahí. Yo sí lo estamos grabando, entonces apenas esté, yo lo subo igual a YouTube y ahí ustedes lo pueden ir revisando. Vamos. ¿Cómo Buen día, cuándo más bien. estaría, profe, ya la grabación? Yo espero que hoy, porque a veces dura un poquito en cargar y donde estoy no hay como muy buen internet, pero yo espero que hoy, de hoy a mañana, Excelente. más tardar, ya estaría. Ujú. Ah, súper bien, profe. Muchísimas gracias, profe. Buenas Con todo tardes. gusto. Bueno, hasta Buen Muchas día. luego. gracias, profe. Que Buenos pase días, sí. buena tarde. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.